Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hacer un video diferente. Me parecía interesante, divertido, hacer un formato de video que he visto mucho en canales de música, pero de habla inglesa, no tanto así de habla hispana. Y es un video en el que se coge la discografía, un ranking en el que se coge la discografía de una banda y se lo rankea, se lo organiza en un orden de lo peor a lo mejor, ¿no? En los famosos worst to best. Y así que dije, bueno, pues ¿por qué no intentar lo mismo en el canal? A ver qué resulta, a ver cómo sale el video, a ver qué acogida tiene o no. Entonces quería empezar haciendo esto hablando de la discografía de Slipknot. Me parecía interesante hablar de una de las bandas más populares de metal de los últimos años. Una banda que no he entendido muy bien por qué recibe mucho hate, es muy discriminada por un grupo muy amplio de metaleros. No sé si es por su popularidad, la verdad no he entendido muy bien, porque me parece que Slipknot, una banda la cual perezosamente se ha clasificado simplemente como new metal, ha tenido una de las carreras más interesantes de menos del metal mainstream popular de muchos años. Me parece una banda muy versátil, que ha tenido influencias de muchos lados y que por eso categorizarla simplemente como new metal me parece algo bastante perezoso. Por lo demás es una etiqueta muy discutible, porque normalmente bajo su paraguas amparan y recogen a muchas bandas muy divergentes que no tienen mucho que ver entre sí. Entonces meten ahí bandas como Korn, como Limp Bizkit, como, no sé, Deftones. Y la verdad yo no he visto muy bien exactamente cuál es el elemento articulador de todas esas bandas. Me parece que tienen sus diferencias, algunos puntos en común, pero no me parecen esos puntos en común lo suficientemente fuertes como para dejarlos simplemente, clasificar todos esos elementos simplemente en una etiqueta y un género como el new metal. Aún así, uno podría decir que lo más cercano que ha hecho Slipknot en su carrera a esas bandas, a esa etiqueta, tal vez fue su primer disco, el disco debut, el autotitulado Slipknot, pero por lo demás es una banda que ha recogido influencias de muchos lados, particularmente sobre todo en su primera etapa del metal más extremo, más underground, y con el tiempo fue puliendo ese sonido de tal manera que es una banda que ha sido capaz de sacar canciones pesadísimas, pero a la vez canciones muy orientadas a la radio, muy amigables, muy hard rock. Entonces por un lado es una banda que saca canciones como People Equal Shit, y por otro lado tiene canciones como, no sé, Dead Memories o Snuff. Entonces a mí me parece una banda lo suficientemente interesante como para coger sus 6 discos publicados hasta el día de hoy y rankearlos en el orden en el que para mí van de lo menos destacable a lo más destacable. Y esto es importante mencionarlo, porque no es que el orden en el que yo los voy a poner sea objetivamente el orden correcto, y no es que el disco que ponga en el fondo sea objetivamente el más malo, ni el que ponga en la cima sea objetivamente el más bueno. No, en última instancia es el orden en el cual los disfruto. Y una última aclaración a ese respecto sería pues que yo creo que Slipknot nunca ha sacado un disco eminentemente malo. Tal vez el disco que voy a poner en el fondo de la lista sí es como el más discutible, pero en general me parece que es una banda que ha tenido material muy interesante, que más allá de su último disco, que sí tiene cosas discutibles, tiene por lo menos de sus 6 discos 5 que para mí son todos de buenos a excelentes. Entonces bueno, no se enojen en el proceso. Antes, si a ustedes les parece clasificar de la manera en la que ustedes consideren que debe estar clasificado el orden de los discos de Slipknot, cuál es su disco favorito, cuál es el orden en el que lo pusieran la discografía de ustedes, cómo la rankearían, etcétera, pues están abiertos también a comentar al respecto. No siendo más, pues arranquemos con lo que es mi lista, con lo que yo considero el orden en el que rankearía la discografía de Slipknot. Empezando por el puesto número 6, pondría a su cuarto álbum de estudio, All Hope Is Gone. Yo creo que esto es más o menos un consenso. All Hope Is Gone representó, incluso más que el disco anterior a este, que había sido el Volume 3, una ruptura respecto a lo que venía haciendo la banda, porque incluso todavía en el Volume 3, el disco anterior, la banda conservaba muchos de los elementos rabiosos, pesados y furiosos de su primera etapa, de sus primeros 2 discos, aunque ya en ese trabajo empezaban a experimentar un poco, incorporando más elementos. Pero All Hope Is Gone, más que el anterior, sin duda fue una ruptura, y
y es un disco que cambió tanto en el aspecto compositivo de las canciones como en la producción principalmente. Me parece que este disco, publicado en el 2011, en este disco la banda quería subirse al tren de la llamada nueva oleada del heavy metal americano. Entonces es un disco que en muchos fragmentos recuerda a bandas como Lamb of God, como Machine Head, como no sé, incluso en algunos puntos llego a sentir que estoy escuchando a veces a Mastodon, tal vez. Y esto se da sobre todo porque las canciones son más grooves, algunas, las primeras con alguna influencia de thrash, y la producción es muchísimo más pulida. Los primeros discos de Slipknot, sobre todo los dos primeros, suenan extremadamente crudos y las guitarras muy estridentes, con una aura casi industrial. Pero aquí el sonido es más cremoso, más robusto de todos los instrumentos, y la voz de Corey Taylor. Y por otro lado, el disco pretende hacer canciones que se salen un poco de la versión más pesada de Slipknot. Entonces tienen canciones, pues de hecho aquí están muchas de las más populares, canciones como Psychosocial, Dead Memories, Vendetta, Snuff. Entonces es un disco que pretende ser variado, eso se lo abono, pero al final creo que no deslumbra mucho. Me parece que intenta ser diverso, pero no es tan arriesgado, y es muy clara la intención de subirse al carro de la nueva oleada del metal americano para venderse mejor. No sé muy bien por qué, porque igual ya eran muy populares, pero en cierta medida les salió, porque muchas de las canciones que están en este disco pues son de las más populares. Pero yo creo que las canciones en general no tienen una construcción muy fluida, como tan brillante y tan intensa como lo era por ejemplo en el disco anterior, el Volume 3, que adelanto que va a estar muy arriba. Ni mucho menos tiene la furia de los primeros dos discos. Me parece que es más contenido, es más concreto y es más tieso, ¿no? Curiosamente, las canciones que más me gustan son las más populares, ¿no? En donde yo creo que se conjugan mejor los elementos del viejo Slipknot y de aquel que quiere presentar en este disco más hard rock, si se quiere, a excepción de All Hope Is Gone, que es la canción final, que es un putazo de canción, pesadísimo y emocionante. Por lo demás, además de esa, rescato pues es que son las más populares: Psychosocial, Dead Memories, Snuff, que es una balada prácticamente, pero muy bien construida. Y luego las demás canciones, a mi parecer, recorren entre olvidables, o sea, buenas a secas, pero nada extraordinarias, y hay un par de canciones bastante malitas, como Butcher's Hook, que es una canción apagada y sin espíritu, y que gema, que sobre todo por la voz, me parece, de Corey Taylor, ahí es muy floja, y en el coro intenta hacer un falsete que no le queda nada bien, me parece a mí. Entonces es un disco muy desequilibrado, y por esa razón lo pongo en el número 6. En el número 5, y esto va a ser discutible, controversial, estaría para mí Iowa. Ahora, como lo advertí en el inicio, y a partir de aquí todos los discos de Slipknot me gustan mucho, y Iowa también me gusta mucho. Podemos decir que este disco tiene una producción extremadamente densa, muy densa, sobre todo en el sonido de las guitarras y cómo están comprimidas, y eso en general es bueno porque le da esa aura rabiosa al disco, pero a veces juega en su contra. Por lo demás, el disco es muy rabioso, muy enérgico y muy pesado, y de pronto en la producción pudo haber estado un poquito mejor en ese aspecto, sobre todo porque, como les digo, hay puntos en los que sobre todo la guitarra se escucha, es que es casi ininteligible. Sin embargo, uno sabe que está tirando caña por todas partes en la gran mayoría de canciones. Sin embargo, yo creo que el problema de este disco, para mí el problema fundamental, es que es un disco desigual, está muy desbalanceado, está desproporcionado hacia un lado. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que claramente el disco se divide en dos, en donde la primera parte muestra el lado más pesado, oscuro y crudo del disco, en donde la banda muestra sus influencias más extremas, porque hay influencias de death metal, de thrash metal, de metal industrial, etc. Entonces allá hay canciones que tienen, por ejemplo, la brutalidad que tiene People Equal Shit, la síncopa y la densidad que tiene Everything Ends y My Plague, mientras que la segunda parte presenta los ritmos más sincopados, las canciones más derivativas y experimentales, con algunos fragmentos muy rescatables, como Gently, que es la séptima canción, es un temazo con un desarrollo fantástico, o la rareza y la excentricidad de I Am Hated, por ejemplo.
Pero también esa segunda parte del disco se compone de canciones que para mí son relativamente olvidables, como Left Behind, que tiene un par de transiciones muy descontextualizadas, o Metabolic, que es correcta, pero en ese punto del disco, del desarrollo del disco, no aporta mucho ni destaca tanto. Yo creo que esa división se da a partir de la séptima canción, Gently, la que les mencionaba, y desde allí el disco yo creo que nunca recupera del todo la violencia de las primeras 6 canciones, salvo por espejismos como los intros de las canciones de Shape y New Abortion. Entonces me parece que en el orden, en la desproporción que tiene los costados del disco, es donde encuentro el principal problema del álbum. Y luego está el otro que es, a mi parecer, el otro problema del disco, que me parece bastante desconsolador, porque es la canción que cierra el disco, Iowa. No me parece oportuna en el punto en el que está puesta y ni la dinámica que tiene, no tanto por la construcción, aunque también, pero en poca medida, sino más bien porque con la dinámica que venía teniendo el disco durante las canciones precedentes a esa, yo creo que en lugar de cerrarlo con una canción tan larga, que es de 15 minutazos que dura esta, experimental y derivativa, el disco pedía un final, creo, más álgido y agresivo, con la misma tónica de su inicio. Pero es una canción arriesgada, no se equivoquen, e interesante sin duda, a eso no le quito mérito, porque es un tema que produce tensión y tiene mucha rabia contenida, y tiene el uso de mucha agresividad, pero una agresividad que se va presentando episódicamente y de manera esporádica y, como les digo, muy contenida, por los gritos de Corey Taylor, por las percusiones casi ritualísticas que tiene y las experimentaciones en la guitarra que suenan siempre pesadas pero con un aire experimental. Entonces ese es el problema del disco, no se equivoquen, las canciones que me gustan de este disco, como las que mencioné, People Equal Shit, etcétera, me gustan muchísimo, o sea, son de mis favoritos de la carrera de Slipknot, pero esa desigualdad que hay entre los costados del disco es lo que hace que cuando escucho el disco en su totalidad no lo logre disfrutar del todo y llega un punto en el que me baja un poco la tónica. En la cuarta posición pondría al disco The Great Chapter, que fue su quinto álbum de estudio del año 2014. En este disco, que venía precedido All Hope Is Gone, el disco que puse en el fondo, en este disco retornan al sonido más clásico, pero conservando gran parte de lo que habían ganado en cuanto a la producción del disco anterior. Y en ese sentido creo que es un disco más equilibrado. Niega en cierta medida el All Hope Is Gone, pero no del todo, o sea, no lo niega definitivamente, sino que conserva las cosas buenas que tenía ese, pero recupera muchos de los elementos que abandonaron allí. En su mayor parte las canciones son un punto de encuentro entre lo más pesado, lo melódico y en algunas canciones lo experimental, sobre todo de la mano de los complementos instrumentales de las percusiones y los sintetizadores, como por ejemplo en la canción AOB o AOB, que tiene tanto elementos de thrash como riffs expansivos, ciertos fragmentos melódicos, una transición atmosférica. Es un excelente balance. O Skeptic, que presenta un excelso también balance y equilibrio, un gran mix entre pesadez, melodía y experimentación. The Negative Ones, otro temazo y una canción cuyo motivo recuerda la rabia de los dos primeros discos, además de tener un muy buen complemento en los sintetizadores, en los samples, y por supuesto The Devil and I, que es la canción de las masas, el himno, la canción más popular de este disco, y que es un gran, aquí es donde se muestra la maestría del Slipknot en construir canciones que mezclen lo comercial, lo asequible con lo pesado e intenso, porque es una canción de Devil and I que logra ser lo suficientemente infecciosa y electrizante como para ser masiva, pero a la vez no abandona los elementos pesados de la banda, blast beat, mucho riff, tanto abierto como muteado, como con trémolo picking, y el contraste entre los versos limpios y los coros pesados. También es manifiesto en este disco la excelencia con la que se hacen las transiciones acá, mostrándonos la madurez que adquirió la banda en este punto de su carrera al respecto de la construcción de canciones, y eso lo podemos ver en canciones como Kill Pop, que es una canción curiosa que sin despeinarse muestra muchas facetas, Ledge o The One That Kills the Least. Entonces es un discazo a mi parecer. En el puesto número 3, y aquí ya llegamos a la cima, está el disco debut Slipknot. Este en un principio iba a ser el segundo, pero cuando volví a escuchar la discografía completa para asegurarme de qué posición iba a poner cuál, pues llegó, este disco bajó un puesto,
respecto al que voy a poner de segundo, que ya verán, pero no deja de ser un discazo. Es pesado con ganas, tiene mucha crudeza, pero a su vez mucha personalidad, es rabioso, es juvenil y tiene una furia apasionante. O sea, creo que también además es el disco más cercano al movimiento del new metal, sobre todo por cómo se estructuran rítmicamente las canciones, muy sincopadas, y por los pequeños rapeos que tiene Corey Taylor, sobre todo en las canciones de la segunda parte del disco. Por lo demás es un discazo lleno de caña, de rabia, con una producción crudísima, una producción en la que la batería, prácticamente la batería no tiene tratamiento, el sonido de la batería suena demasiado crudo, no demasiado, pero suena crudísimo, directo, y eso le da una personalidad al disco impresionante. Uno sí podría decir que hay un punto en el disco en el que uno se siente algo exhausto, de que uno llega exhausto porque es un disco que reparte leña al por mayor, pero la juventud y la frescura que se siente en él para mí lo compensa. Es un disco que, como les digo, reparte caña al por mayor, no deja títere con cabeza y me apasiona demasiado. Es un disco que me apasiona mucho. Incluso hasta las transiciones vocales de Corey Taylor, son bruscas y abruptas, como igual de abruptas y de bruscas son las transiciones de todas las canciones a nivel instrumental también. Y todo esto lo podemos ver en canciones como Sick, el riff industrial del inicio de Eyeless, Wait and Bleed, oh por Dios, Wait and Bleed. Tiene todo, es una canción que tiene de todo en apenas 2 minutos y medio. Riffs machacantes, grooves, gritos, pero también voces limpias, hasta scratch en tornamesas tiene. O la potencia espectacular de Surfacing con un coro imponente. Tattered and Torn, que es una canción incluso tétrica y sombría. Lo derivativa pero intensa que es Purity. Prospectics, que es una canción dramática y estridente, con el ahora industrial que tanto me gusta, y el cierre del disco que es Ion o Ior, no tengo ni idea cómo se pronuncia, que es salvaje y devastadora. Es un disco que me apasiona, un discazo. Y nos quedan 2 contendientes, y es un disco que voy a poner en la posición número 2, que en su momento cuando lo escuché me pareció bueno, pero le encontré pequeñitas deficiencias que hacían que no me pareciera tan destacable, pero no se ha envejecido muy bien en este poco tiempo, y estoy hablando del último disco de Slipknot, el último que publicaron hasta el día de hoy, y lo pongo en la segunda posición, We Are Not Your Kind. Este disco obtuvo ciertas críticas mixtas, sobre todo porque intenta recuperar muchos de los sonidos que, si bien siempre han tenido a lo largo de toda su carrera, siempre los ha caracterizado, lo hacían en menor medida, y en este disco lo explotan más, que son los sonidos sintetizadores, los sonidos de tornamesa, todos los sonidos electrónicos, y las canciones, digamos, en este disco, muchas de ellas que funcionan como interludios derivativas, que pretenden experimentar con otras cosas. Entonces esa es la razón por la que muchos se quejaron un poco del disco, cosa que me parece curiosa, porque también escuchaba que antes de este disco se le reclamaba a Slipknot de que ¿por qué tiene percusionistas? ¿Por qué tiene DJs si no los utiliza? En este disco los utilizan y se quejan porque los utilizan. Yo no sé, a mí me parece un disco increíble, con la mejor producción. Creo que es el disco mejor producido. Los interludios me parecen fantásticos, los disfruto mucho. Dead Because of Dead, Spider. De pronto en My Pain sí se les pasó un poco la mano, esa canción trip hop que se hace muy larga, pero por lo demás tienen canciones supremamente balanceadas, buenísimas, como ese intro místico y atmosférico de Unsainted, pero que después termina siendo otra cosa. Nero Forte, que es un temazo. Cruel of the World, otro temazo. A Liar Funeral, una canción con un mix y un balance que lo intentaron hacer, por ejemplo, en All Hope Is Gone, pero esa canción es mejor que muchas de las que en All Hope Is Gone intentaron hacer lo mismo. La canción que cierra el disco, Soul White Firth, es un disco que me parece equilibrado, buenísimo en todos los aspectos. Solo My Pain se hace un poco larga la canción, pudo haber sido un interludio en lugar de una canción, acortarlo un poco, pero el resto, la producción tiene muchos detalles, las guitarras suenan con grosor, todo suena definido, están los aspectos pesados, están los aspectos experimentales. ¿Qué más le podemos pedir a un disco de Slipknot sino eso? Y eso nos deja, sí, con el que a mi juicio es el mejor disco de la carrera de Slipknot, o al menos es el que yo más disfruto, su tercer álbum de estudio,
Volume 3 de Subliminal Verses. Este disco es una locura, es fantástico en todos los aspectos. Es el disco creo que más detallado, más meticulosamente ensamblado, es más dinámico en su construcción, pues incorpora melodías, voces limpias, tempos más tradicionales en algunas canciones, solos que casi no habían en discos anteriores, ganchos que casi no habían tampoco en discos anteriores, pero al mismo tiempo mantiene la agresividad, la intensidad, la pesadez del Slipknot anterior y diría yo de toda su carrera. En este disco yo creo que es en esa combinación que se convierte en un disco emocionante y orgánico, se escucha perfectamente orgánico y fluido. Yo creo que su disco más logrado en la medida en el que es el disco mejor balanceado, tanto en la producción, que no es muy cruda pero tampoco es muy empastelada, aunque las dos primeras canciones después del intro sí suenan muy, no sé, muy mecánicas, pero también en el aspecto de la composición, especialmente porque tiene canciones con dinámicas y transiciones brillantes, que lo podemos ver por ejemplo en canciones como Duality, que es muy madura compositivamente, con mucha riqueza tanto armónica como melódica, aparte de que aquí se manejan con maestría las transiciones y los detalles. Opium of the People, que inicia como si fuese una canción de death metal con un arpegio muy intrincado, y en canciones como esta se presentan las influencias más extremas, pero luego esa misma canción se desarrolla después de ese inicio de una manera increíble, con cambios fantásticos, limpios y orgánicos. Vermilion, oh por Dios, Vermilion es increíble, tiene un intro misterioso en el teclado y un riff contenido que me emociona y me apasiona como nunca. Después el desarrollo de la canción es espectacular, parece contenido pero luego se desarrolla muy bien, tanto a nivel instrumental como respecto a los matices vocales de Corey Taylor, que aquí posiblemente es donde presenta de las mayores, donde muestra, la versatilidad que tiene este personaje. Posiblemente es mi canción favorita de la carrera de la banda. Aquí las guitarras se escuchan más corporales en este disco y más definidas. La batería suena mucho más muscular, sin perder la crudeza, pero también estando un poco más definida en los detalles. Aquí hay más tratamiento del sonido en la batería. Hay un uso mayor y más inteligente de tanto de los percusionistas como de los DJs. Y yo creo que aquí es la construcción lo más impresionante. Todas las transiciones y lo que le da al disco, todas las transiciones que tienen las canciones es lo que le da al disco su magia y hacen que, no sé, suenan tan orgánicas que uno siente que esas canciones a su interior, cada paso que van dando las canciones está justificado. Todo fluye y el tracklist, a diferencia del disco anterior, como les decía, a el Iowa, cronológicamente hablando, el tracklist aquí está ordenado de manera precisa e impecable. Hay pesadez y experimentación, como también melodías y ganchos. Hay de todo para todos. Hasta se permiten devaneos muy ambiciosos como la canción Circle, donde se salen incluso los límites del metal pesado, incorporando por primera vez guitarras acústicas, pequeñas líneas de teclado y cuerdas, y un final en el que emplean baterías filtradas y sampleos, o la canción Vermilion parte 2, que es una balada pero muy fluida y lograda, y ni qué decir las canciones de cierre que cierran el disco, The Virus of Life y Danger Keep Away, donde la primera condensa los elementos industriales del disco y la segunda que nos deja una última impresión, porque es el cierre del disco, de que lo que acabamos de escuchar no es cualquier cosa, porque a veces parece que es electrónica, recuerda un poco la era Key Day de Radiohead, y termina siendo una canción casi de trip hop. O sea, no tengo más que palabras de elogio para este disco. Total, esa fue mi lista. Así es como yo siento la discografía de Slipknot. Por supuesto que con el tiempo puede cambiar. De hecho, yo pensé que iba a haber una alteración en el orden entre la que puse de tercera y la que puse de segunda. Iban a estar en el orden inverso, pues cambiaron. Y cada uno tendrá su propio orden. Su propio orden de cómo clasifican de peor a mejor, o mejor dicho, de lo que menos se disfruta a lo que más se disfruta en la carrera discográfica de Slipknot. Siéntense libres de comentarlo si quieren. Por lo pronto me despido, vamos a ver qué resulta de este video, esperemos que tenga buena acogida. Para mí esta es la lista de la discografía de Slipknot. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.